Shalom Alejem, para Punto Breslev. Estamos en un video en vivo. Quiero hablar un poquito sobre tu identidad. ¿Quién eres tú frente al Creador? Muy importante. Vamos a cubrir ese tópico. ¿Cuál es tu identidad frente al Creador? Un tópico extremadamente importante. Salmo 145, que saben que es uno de mis favoritos, dice que el Eterno está cerca a todos los que le aman, a todos los que le aman en verdad. Así que para tú acercarte frente al Creador, tienes que entrar frente a Él con verdad, no con mentira, inventándote una identidad que no es tuya. Eso es muy importante saberlo. En esta etapa de la Geulá, de la redención, las cosas están un poquito difíciles. Hay cosas que no se están definiendo bien todavía, están naciendo, por decirlo así. Así que un tiempo de etapa de definición. Así que el tópico es, ¿cuál es tu identidad frente al Creador? Tópico muy importante. Hoy estaba aprendiendo en la mañana, en la sinagoga, la enseñanza de Rabbi Nachman, como lo hago todos los días. Aprendo con mi rabino, aprendo con amigos, aprendí un poquito de Torah y aprendí a agarrar este libro que estoy leyendo poco a poco sobre historias de Rabbi Nachman. Esta historia se llama La historia del rey que declaró apostasía, que significa que, mi inglés aquí, mi español está terrible aquí, porque el libro totalmente está en inglés, significa que el rey que prohibió otra religión en su reino. Básicamente eso es lo que es. Entonces este rey, para hacerlo corta la historia, este rey decretó que en su reino, que era un reino cristiano, solo eran cristianos. Así que prohibió, obviamente, a los judíos a practicar su fe. ¿Está bien? Pero vio que había un problema financiero y se dio cuenta que la bendición de él venía por medio de los judíos. Inteligente el hombre. Shalom alejem, hermanos. Díganme dónde están viendo. Cuéntenme dónde están viendo. Háganle me gusta el video. Compártanlo. Así que este rey prohibió que existiera alguna otra religión aparte de la religión suya, que era el cristianismo. Y cuando hizo eso, su reinado y su salud comenzó a ser afectada. Y él no entendía por qué primero, y buscó, indagó y se dio cuenta que era por la causa de la dificultad que puso a los judíos de su reino. Así que un hombre inteligente, como dice Rabbi Nachman en la primera Torah de Rabbi Nachman, que el Eterno siempre está hablando. El Eterno siempre está hablando. El problema es que no ponemos atención. Este rey puso atención, buscó y se dio cuenta que la bendición de su reino estaba bajo la mano de cómo él trataba a los judíos en su reinato. Así que les permitió a los judíos que había forzado el cristianismo a regresar a ser abiertos judíos. Una bendición muy grande, especialmente a mi hermano, los descendientes de los Nusim, para mí. Así que él decidió a permitir a los judíos ser judíos abiertos, porque se les prohibió ser judíos abiertos. Corrió un montón de judíos y otro montón fueron forzados. Así le dice en hebreo los anusim, que la palabra anusim significa los violados. Así que eso así es la historia. Este rey finalmente falleció y su hijo tomó cargo. Y este muchacho desconocía la inteligencia de su padre y la conexión que hizo entre la prosperidad de su reino y el judío. Así que lo forzó a los judíos otra vez a la conversión. Y el reinato cayó. Y eso pasó, es una cuestión que pasó, una historia interesante de Rabbi Nachman. Se los digo, yo nunca pensé encontrar en la historia de Rabbi Nachman una historia de los Bnei Anusim. Para mí fue, wow, un ladrillazo, pero de los buenos. Si existe eso. Me encantó la historia.
Así que el rey vio antes de su destrucción total que era por la razón de los judíos que él era prosperado, su reino prosperado. Muy bien. Entonces, la idea, y regreso al punto del tópico de hoy, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? Obviamente, si uno vive en cualquier parte del mundo, con excepción creo que de Arabia Saudita, no hay judíos ahí. Donde uno va, ya sea en Argentina, en México, en cualquier parte, en Norteamérica, por ejemplo, uno encuentra barrios judíos y están todos los judíos y saben quiénes son ellos. No tienen que andar adivinando. Muy bien. Entonces, cuando se presentan frente al creador, son judíos. Yehudí, como le dice en hebreo, o Ish israelí, como le dice el Rabbi Nachman, un hombre de Israel, como dice el Rabbi Nachman. Ish israelí, un hombre israelita. Muy bien. Es un punto importante. Segundo, este es el caso de los Bené Noach. ¿Quiénes son los Bené Noach? Son gente no judía que abandonó idolatría. Eso incluye el mormonismo, catolicismo, evangélicos, mesiánicos, nazratim y todos los movimientos de la raza hebrea que se aferran a Jesús. Lo disfrazaron bonito como Yeshua ahora, aunque es cierto que era judío anteriormente, pero el movimiento se dividió. No es un movimiento judío hoy en día, es un movimiento israelita. Y obviamente, y ustedes saben mi opinión, simplemente Jesús no cumplió como Mesías. Isaías 11 dice que el Mesías de Israel va a traer paz. Pero el mismo Yeshua o Jesús dijo que él no vino a traer paz, pero espada, guerra. Y eso pasó. Si ustedes vieron en la historia, tenemos las cruzadas, tenemos las inquisiciones y muchos otros desastres que atestan la veracidad de Jesús. En ese momento voy a decir, atesta la veracidad de Jesús, de sus palabras. Él no vino a traer paz. Cuando uno lee Isaías 11, del comienzo hasta el final, el trabajo del rey Mesías es traer paz mundial. Hasta los animalitos van a dejar de pelearse. Muy importante, una definición muy importante. Ahora, obviamente están las personas en medio, entre los judíos o israelitas, Israelim, los hombres israelitas y los Bené Noach. En medio, varios grupos. Estos grupos son los Bené Noach, que están Bené Noach porque así están ahora, pero quieren hacer conversión, que son un montón de ellos. Mi idea aquí, y creo que es importante, tienen que investigar, indagar en su alma si son llamados a ser judíos. Si un Bené Noach, una persona llamada a ser Bené Noach, hace conversión al judaísmo, esa persona va a ser miserable. ¿Por qué? Porque no es su llamado en su creación, no es su identidad que el Eterno le dio antes del comienzo de la creación. ¿Me estás entendiendo? Uno judío que hace conversión, muy inteligente, hizo conversión, pero su llamada no es ser israelita, se confundió y terminó al lado equivocado y no hay manera de regresar. Una vez que haces conversión, no hay botón que te regrese a los judíos. Si no te convertías en un judío no fiel a la Torah y tu castigo es mucho más severo. Eso es muy importante tomarlo. Eso es número uno. Obviamente, la persona que tiene pensado hacer conversión tiene que pensarlo bien. Esto es para mí, el Eterno esto tiene para mí. Y si lo es, fuerte trabajo. Investiga, trabaja, no te canses, trabaja, estudia. En la conversión requiere muchísimo estudio. Y obviamente requiere, y lo voy a decir porque creo que es importante repetirlo, abandonar toda idolatría pasada. Tú creías en Jesús, tú creías en Yeshua, Yahshua, o todo eso, tú tienes que abortarlo. Eso no es compatible con un Ish israelí, un hombre israelita. Eso no es compatible. Eso es aceite y agua, no se mezclan. O sos una persona fiel
o sos un idólatra. No es cuasi, una persona cuasi idólatra no existe. Muy importante. No solo eso, pero también tenés que saber, tal vez sos Bene Anusim, descendientes de los judíos que fueron forzados a la conversión, como la historia de Rabbi Nachman que estaba contando hoy. Si el Eterno te llamó a hacer regreso, porque alguna gente yo he visto que no tiene intención. Yo conozco bastante descendientes Nusim que no tienen ni poquita de intención de hacer regreso. Saben, entienden que son descendientes. No es ni siquiera pereza. El Eterno no les dio esa chispa interna. La idea aquí, y Rabbi Nachman habla de eso, y el Lubavitch Rabbi también habla de eso, el judío anhela, el Ish israelí, la persona israelita, anhela hacer todos los misvot disponibles para el judío, para el Ish israelí. Todos los mandamientos que le toca al hombre israelita, cuando lo ve, lo desea. Ah, yo quiero tefilín, yo quiero talit, y tienen un deseo interno que no se pueden arrancar, no pueden negarlo. Es algo, una cosa, por decirlo así, casi involuntaria. Cuando escuchan hebreo, dicen, ¡wow! No pueden entender ni papa, pero se quedan llorando. Cuando yo era pequeño, yo no entendía hebreo. Yo aprendí hebreo cuando tenía 20 y pico de años. Me acuerdo que antes de aprender hebreo, escuché Salmo 121 en hebreo. Y les digo, sabía que era Salmo 121, porque estaba escrito Salmo 121. Pero cuando lo escuché, lloré. No sabía ni qué papa estaba diciendo el hombre, aparte que era Salmo 121. Y lloré como niñito, porque mi neshama estaba afectada, mi alma estaba afectada, no sabía ni qué hacer. Así que cuando la persona tiene en su alma esa cosa, como dicen en francés, yo no sé cuál, lo que es esa flama, antes era una chispa, hay una fogata en tu alma que estás pero sofocado, tienes que trabajar. Tengo un amigo que quiere hacer conversión, está en el proceso ya, y no le gusta estudiar. ¿Para qué se metió? ¿Para qué está haciendo? Está perdiendo tiempo él, su familia y todo el mundo. La persona israelita estudia Torah, vive Torah, se empapa en la Torah. Acabo de venir del Bet Midrash, de la casa de estudio, con mi hijo mayor. Me dice mi hijo mayor, tiene 17 años, me dice, papi, esta gente no trabaja. Le digo yo, mi respuesta, esta gente vive su vida alrededor de la Bet Midrash, alrededor de la casa de estudio. Y son dueños de sus compañías para poder hacer esto. Cuando la gente en el mundo trabaja para simplemente sobrevivir. No puedo decir esa palabra. Sobrevivir. El judío vive para servir, para conectarse al Creador en su llamado. Sabe su identidad. Ese es el punto de este video. Saber tu identidad. ¿Quién eres tú? Si tú llegas frente al Creador como no judío, muy bien. Presentate como tú eres, no engañándolo, porque no lo estás engañando. Veo muchos líderes cristianos usando manto de oración, utilizando equipos, instrumentos israelitas que le pertenecen al israelita. No le pertenecen. Para comenzar al idólatra, para comenzar no le toca al idólatra. Pero segundo, no saben su identidad. Muchos de ellos son no judíos. Así que tienen que acordarse de eso. Ahora, también está el caso, que quiero acordarme antes que se olvide. Hay mucha gente, y luego con mucho amor, hay mucha gente que está confundida con algo bien importante. Le llaman los eframitas. Los eframitas, que son los grupos de por ejemplo, Gossip Pass, son eframitas, para que sepan. Ellos hablan que ellos son Efraim, y el otro grupo, los judíos, son Judá. Y hablan de Ezequiel 36, que habla que el Eterno junta los dos palitos, Efraim y Judá, que es muy cierto. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, tradición israelita, para ser más preciso, para ellos que están escuchando,
cuando uno lee el Tanaj, muchos de ellos regresaron a Israel en el exilio. El profeta Jeremías fue a buscarlos en los tiempos del rey Josías. Así que la persona que leyó el rollo de la Torá en los tiempos del rey Josías, cuando encontró el rollo de la Torá, fue la profeta Hulda, porque Jeremías estaba buscando las tribus perdidas. ¿Por qué? Porque una vez que llegaran esta gente, podían celebrar el año Yovel, los años jubileos. También se pasó en el segundo templo, que también tenían, si no estoy equivocado, los años jubileos. Así que para tener los años jubileos tenés que tener todas las tribus. No tienen que estar todos de regreso, pero tienen que estar todas las tribus. Así que, cierto, ahí estaban. Ahora, hoy en día existen varios grupos, especialmente están en África, que lo he encontrado, que declaman ser de tribus perdidas. Está ahí la gente de Etiopía, que le llaman Felasha, y también le llaman Bet Israel. Su nombre propio es Beta Israel. Ellos no gustan de Felasha porque significa extraño. Muy interesante. Yo conozco bastante de ellos aquí en Canadá y también en Israel. Hay muchos judíos morenitos, estudiosos, religiosos en Israel que viven como israelitas kasher. Ahora, esta gente, de acuerdo al rabino Ovadia Yosef, son de la tribu de Dan. Muy bien. Están otra gente de la India que ya regresaron, una gente de Rusia y varias gente están regresando de todas las partes del mundo. Fabuloso, fabuloso. Profetizado, como dije, no solo en Deuteronomio, que habla que nos va a regresar, como usted apuntó aquí, mi hermano. Ese fue mi pasaje bíblico cuando era niño. Si te he llevado hasta los confines de la tierra, de ahí te voy a agarrar. Así que el Eterno nos regresa. Baruch Hashem, soy un judío fiel a la Torah. Soy uno de esos que regresó. Estaba lejísimo y estoy hoy en Israel. Y cuando mi esposa, porque mi esposa va a determinar eso, que uno escucha a su esposa. Cuando el Eterno determine que hagamos alía, hagamos migración a Israel, como dicen los dominicanos, abur, nos vemos, me voy para Israel. Estoy en Canadá tranquilo, porque este es el lugar que el Eterno me llamó por ahora, muy importante. Así que, continuando en la idea, hay muchos israelitas de diferentes partes del mundo que están regresando. Y el trabajo del profeta Elías es revelar de qué tribu son. El profeta Eliyahu va a decirles, tú eres tribu K, pero, entre tanto, hay un grupo de gente que se llaman los efremitas. Dan Ben Abraham, para que sepa, pertenecía a ese grupo. Creo que ya no. Hay un grupo que comenzó Dan Ben Abraham, poco después que renunció a ser pastor evangélico y se convirtió en mesiánico. Judío, de cristiano evangélico se convirtió en judío mesiánico. Idólatra, pero igual. Él estaba con un señor que se llama Moshe Konovitsky, algo así. Y ese hombre continuó su cosa. Para que sepan, a Dan Ben Abraham lo sacaron de ahí. No fue que él se salió, lo expulsaron del grupo. No sé por qué, pero lo expulsaron Dan Ben Abraham. Eso es bastante años atrás. Ahora, ese grupo que se mantiene más fuerte en inglés se llaman los efremitas. Y como dije, el Señor de gozo y paz. Y otro grupo mesiánico, Nazratim, que se confunden y no saben la historia detrás de eso. Y les voy a contar la historia. Este grupo, históricamente, los efremitas no eran mesiánicos ni Nazratim, eran cristianos británicos. Y la idea se le llama British Israelismo, israelismo británico, así le llaman, tiene otro nombre, lo puse aquí hace ratito, se llama anglo-israelismo, pero también se le llama Israel británico, o como le dicen en inglés, British Israelismo. Británico-israelitas. Ahora, la idea venía porque Inglaterra en inglés se le dice British. En inglés, a Inglaterra se llama Britam o British. Britam es el país, British es la persona. Interesante. De ahí fue que tomaron esta idea, que parece que estaban
fumando marihuana y comiendo honguitos de esos alucinantes. British en hebreo significa el hombre del pacto. British. Y la palabra Brit-Am significa la gente del pacto. Brit-Am. Pienso que es casualidad más que otra cosa, pero esta gente dice que la gente de Britania, de Inglaterra, son israelitas. Más israelitas que la gente judía tradicional, aunque comen toda porquería, han sido históricamente antisemitas, cristianos y todo. Así que de ahí viene esa historia loca. Ahora, esta gente de British Israelismo o israelismo británico o anglo-israelismo son racistas. Ellos tienen la idea que todos los blanquitos europeos son israelitas y no lo saben. No solo eso, pero en el caso de Inglaterra, como tenía dominio sobre diferentes países, les voy a explicar lo interesante del racismo. Tenemos el caso de, para que sepan muchachos, Edgar, el Código Real es un tollo de Biblia. Así que no vale la pena, bueno, es que para comenzar el Nuevo Testamento, una locura, pero igual. Tenemos el caso estaba hablando de los británicos, tenían dominio sobre muchos países. Inglaterra, obviamente, Canadá, New Zealand, Australia, Sudáfrica, para mencionar algunos. Ahora, también un poquito, por un tiempo tenían dominio de las Filipinas. Muy bien. ¿Qué pasó? Que la gente del British Israelismo, ahí viene el racismo, la gente del British Israelismo dice que Inglaterra es parte de Israel porque son la gente del pacto. Así dicen ellos. Secundario, Canadá, New Zealand, Australia, también Estados Unidos incluyendo, son parte de Israel bíblico. Lo son, de acuerdo a ellos. Pero Sudáfrica no lo es, ni tampoco la India, ni tampoco las Filipinas. ¿Por qué será? ¿Por qué es? Adivinen por qué. Escríbeme aquí abajo por qué es. Adivinen por qué. Así que Canadá, Australia, Estados Unidos, New Zealand son parte de Israel bíblico de acuerdo a los efremitas tradicionales. Escríbanme aquí por qué piensan que India, Sudáfrica, las Filipinas no son parte del Israel bíblico de acuerdo a los efremitas. Escriban acá, estoy esperando su comentario. Así que la historia es interesante, vale la pena estudiar un poquito de historia, porque la gente se sigue, ahí están los mesiánicos que ahora son efremitas y pertenecen a una tribu, un día se levantaron y soy de una tribu de Israel y yo no sé ni cómo, una persona me escribe y me dice, yo soy de Asher, yo soy de Neftalí, y la gente me dice, yo soy levita porque yo hago canciones. Esa gente está alucinando. Ahí está mi hermano José que me dice, por el color de su piel. La razón que Sudáfrica, la India, las Filipinas, por mencionar algunas, no son parte de Israel bíblico de acuerdo a los efremitas, es porque son morenitos. Obviamente, pienso yo que los efremitas de hoy, mesiánicos, nazarín, lo desconocen esa parte, pero esa es la raíz de la idea efremita. Esa es la idea. No nació del Espíritu Santo, nació una idea racista. Los efremitas tradicionales, British Israelism, no consideran a la gente de Etiopía, que son tradicionalmente conocidos como israelitas. Su nombre es Beta Israel. Obviamente no conocerían o reconocerían a los descendientes de los Banu Nusim porque muchos de ellos son mezclados. Y son de España y la gente de España son safarditas y ni siquiera la gente esta de
de los efraimitas reconocen, estoy hablando de los British Israelis, no reconocen los sefarditas como judíos legales, porque ellos son morenos. Los españoles, los portugueses, son morenos, de acuerdo a los británicos. Es verdad, es verdad. Así que el movimiento, su comienzo, su nacimiento, los efraimitas, era totalmente racista. Así que, en mi opinión, tienen que ocultarlo. Regresando al punto, que creo que es muy importante. Cuando tú vas frente al Creador, tenés que entrar frente a Él como tú estás, en tu identidad, que es importante. Por ejemplo, sos mexicano, muy bien. Sos mexicano, Baruch Hashem, sos mexicano. Sos judío, israelita, o como dice Rabbi Nachman, Ish israelí, un hombre israelita. Kol hakavod, muy bien. Entra frente a Él como tú eres, usando tu herramienta de alabanza, ya sea tu tefilín, tu tzitzit, lo que tú tengas. Muy bien, tu kippah. Ahora, si tú sos Bene Noach, tu familia era idólatra, tú tenés historias que no eran israelitas, muy bien, sos Bene Noach. Vete enfrente a él como un no judío fiel que abortó idolatría, porque es como ir a la purificación o recibir la bendición del Creador con un ídolo en la mano. No sirve. Así que primero, la base de todo es abandonar idolatría. Abandonar a Jesús, Yahshua, abandonar el Nuevo Testamento, toda práctica, doctrina cristiana en la basura. No cuenta, no cuenta, simplemente no cuenta. Inválido para llevar frente al Creador. Segundo, sos Bene Noach o sos descendiente de la Anusim que quiere hacer conversión. Muy bien, Baruch Hashem, qué bueno. Voy a decirlo otra vez, retrocediendo. Son los judíos un Bene Noach, qué bien, qué alegre. Alabe al Eterno donde tú estás, como tú estás, alegrate, servirle con alegría. Ivdu et Hashem besimcha, sirve al Eterno con alegría. Muy bien. ¿Sos Ish israelí, un judío fiel, israelita? Muy bien, con la cabeza, contento, alegre, servirlo con toda tu fuerza. ¿Sos Bene Noach o sos Bene Anusim, descendientes de los judíos forzados a la conversión y querés hacer un regreso? Muy bien, qué alegre. Hay bastante trabajo. Hay mucho trabajo. Tienes que estudiar, obviamente, hacer una inspección interna más fuerte de toda posibilidad de todavía quedar en un rinconcito de idolatría, y eso todo tenemos que deshacernos. El Ish israelí, el hombre israelita, el Bene Noach, tiene que pasar toda su vida, no importa qué ortodoxo tú creciste como judío, toda tu vida va a estar buscando cómo deshacerte idolatría que se te pega en la calle, en la televisión, en las películas, todos lados. Pero cuando vas frente al Creador, como tú eres, donde tú estás, como Bene Noach, Bene Anusim, que quiere hacer conversión, es mucho trabajo, es una inspección interna súper profunda, para saber si soy llamado a este camino. Porque una vez que haces conversión, una vez que entras a la mikve, a la agua de purificación, y nacer de nuevo, de ahí viene la idea de nacer de nuevo. Una vez que naces de nuevo, entras como no judío y salís como judío, Ish israelí. En ese momento no hay forma de regresar, solo para adelante, así que tenés que asegurarte que está en el camino. Si una persona hace conversión al judaísmo y no está llamado, va a ser miserable, se le va a hacer difícil. Así que tiene que saber por seguro, 100%, este camino es mío. Este camino es mío, eso es mío. Y yo voy por lo mío, con fuerza. Pero si tú estás como que, suena bonito, no es para ti. Pienso yo que como una de las señales de la persona que quiere hacer conversión o regreso como descendiente de Nusim es la intención de su corazón. Ay, yo necesito
me urge. Creo que es una buena señal, pero tienen que saber también, es mucho, 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 mucho trabajo. Estoy dispuesto a trabajar. Muy bien, eso es para ti. Así que ve frente al Creador en el estatus que tú estás. Muy importante. Decimos todos los días en las bendiciones, Shelo Asani Goy, que no me hiciste gentil. Bendito tú eres eterno, Dios del universo, que no me hiciste gentil. ¿Por qué decimos eso? Porque sé mi llamado. En el caso de unos judíos, cuando hace la bendición, dice, Sheasal y Corsa, que me hiciste con tu deseo. Me llamaste a este camino. Hay una bendición por unos judíos que puede hacer en las bendiciones matutinas, que es, gracias eterno, Dios del universo, que me hiciste de acuerdo a tu camino, a tu deseo. Y lo aceptás y caminas tranquilo. La mujer que sabe también eso, gracias a Hashem porque me hiciste mujer, gracias a Hashem porque me hiciste hombre, y todo el mundo en su lugar, caminando en su camino que el Eterno tiene. Ahora, interesante, una persona que hace conversión al judaísmo, shalom hermano, una persona que hace conversión al judaísmo, siempre dice que no me hiciste gentil. ¿Por qué? Porque la idea aquí es que siempre tenía una neshama, un alma judía. Y esto fue una corrección de su alma, hacer el proceso de conversión. Así que el converso en judaísmo se le llama el converso que hizo conversión, algo así, una idea como que no tiene sentido, pero la idea, el judío que hizo conversión, algo así es la idea. Y la idea es básicamente, esa persona siempre fue judía, tenía esa neshama, ese deseo, y meterse al agua, por decirlo así, mojarse, y tomar ese camino que fue muy arduo, fue para hacer corrección a su alma. Pero eso es para él. Y eso lo rectifica y le da fuerza para caminar ese camino. De nuevo, sepa, tenemos que saber quién eres tú frente al Creador. Cuando tú vas frente a Él. Soy mujer como mujer. Soy hombre como hombre. Soy ish israelí, un hombre israelita en ese camino. Un benenoj en ese camino. Una persona que está haciendo conversión todavía está en ese estatus, en limbo, y es difícil. Pero cuando terminen, es increíble. Para saber con quién estás. Ahora, si sos efremita tú, ve el video al comienzo. Estudia un poquito de los anglo-israelismos o israelismo británico. Son racistas, desgraciados, su historia. Su historia es racista. Y creo que ninguna persona de fe tiene que caminar ese camino. Un camino feo. Y obviamente, escuchando los testimonios de gente que abandonó Gozo y Paz, las barbaridades que habla este hombre, doctor Palacios, sobre el hombre judío, porque él se cree efremita, el efremita. El hombre no es judío, no tiene nada de verdad su camino. Él está inventando porque el Señor lo llamó. ¿Cómo se llama el Señor? Benjamin Franklin, dólar, poder. Hay que buscar la verdad. Los efremitas se han engañado, pero saben que hay una forma de repararlo. Regresan a la senda antigua y no es el camino de Jesús, no es el camino de Yeshua, no es el camino de Yahshua, el camino de la verdad y la vida, que es la Torá. Que es la Torá, el camino, la verdad y la vida. No es Jesús, no es cristianismo, no es mesianismo, no es nazaretismo, no es el Nuevo Testamento, es la Torá. ¿Saben qué? Hay miles de personas abandonando, abortando idolatría en estos días. Miles de personas. Y se los digo, y ellos pueden testificar, hay vida después de idolatría. Mucha gente te dice, si tú abandonas a Jesús, te vas al infierno, si tú te ventan cosas. Pero al fin del día, hay vida después de idolatría. Y el Eterno no está en idolatría, está en la verdad. Léanse Ezequiel 48. No hay mención de un cristiano. Hay mención de todas las tribus de Israel. Léanse Zacarías 14, que es el final también de los tiempos. Habla de todas las naciones que perecieron contra Israel y habla cómo las naciones vienen a alabar al Eterno
como no judíos y habla de los pueblos, del pueblo Israel, alabando al Eterno como judíos. Y no habla de ningún cristiano, no lo habla. Jeremías dice, en el otro lado dice, que los gentiles al fin de los tiempos van a decir, nuestros padres nos heredaron mentiras, cosas que no tenían uso, y van a abandonar idolatría. Y eso es lo que va a pasar, y eso es lo que está pasando ahora. Y es maravilloso en los ojos del Creador. Es hora de abandonar idolatría, hermano. Busquen del Creador, conozcan su identidad, vayan al frente de Él, en esa identidad, con fuerza, con emuná, con alegría. Son amados del Creador. Todos ustedes son amados del Creador. Créanmelo. Shalom Aleichem. Kol Tuv.